Saludo con gusto en Washington a Arturo Sarucán, consultor internacional y ex embajador de México en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Es un placer, Guillermo. Vivimos momentos como no se vivían desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia, un país miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, decide pasar por encima del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, invadiendo un país en el momento en que todavía se intentaba alcanzar una solución diplomática en una sesión extraordinaria del propio Consejo de Seguridad. ¿Cuáles, en tu opinión, Arturo, serán las consecuencias de esta acción a mediano y largo plazo? Pues como bien dices, Guillermo, es un momento sombrío, es un momento en donde Putin ha regresado a Europa a una época que se pensaba ya superada, donde Rusia violenta el derecho internacional y un orden internacional basado en reglas. Es muy preocupante porque además esto puede ser el prolegómeno para que Rusia pretenda o busque ejercer su musculatura en otras zonas donde de por sí ha generado patrones de agitación política similares a lo que hizo con estas dos regiones separatistas de Ucrania, que fueron al final del día la excusa real para iniciar el despliegue de tropas y ya anoche la invasión plena del territorio ucraniano. Lo ha hecho en Georgia, en el Cáucaso, Bielorrusia, que para todo efecto práctico es un estado satélite de Rusia, las repúblicas, los países bálticos, que están viendo con enorme preocupación lo que sucede más al sur en el continente europeo. Veremos qué va ocurriendo en estos días, Guillermo. Hay una serie de factores que van a ser importantes. Primero, la magnitud y el alcance de la invasión, es decir, la gran pregunta que todos hoy en este momento están haciendo en Washington es si se va a lanzar a ocupar la capital ucraniana, si va a tomar Kiev, si va a buscar ocupar de manera permanente o semipermanente el país. Ha indicado, después de ese discurso de locura que escuchamos del presidente ruso anoche, ha indicado que buscaría detener las hostilidades siempre y cuando el gobierno ucraniano pida un cese al fuego, se comprometa a nunca pedir membresía en la OTAN y se desmilitarice y se convierta en un estado neutral. Hay también implicaciones importantes, Guillermo, como ya lo estamos viendo en los mercados internacionales. El petróleo hoy estuvo rondando los $100 por barril. La decisión, creo que importante, valiente finalmente de Alemania de suspender el gasoducto, este nuevo gasoducto, el Nord Stream 2, puede hacer algo por apretarle un poco las tuercas al gobierno ruso. La serie de acciones y decisiones que Estados Unidos, la Unión Europea, el G7 han tomado en materia de sanciones comerciales, económicas, financieras a Rusia, a la oligarquía empresarial rusa cercana al presidente Putin, para ahí también generar un poco de dolor que estos billonarios rusos que se la pasan en Londres de juerga pues no puedan acudir a sus propiedades en Gran Bretaña, este tipo de cosas. Pero ciertamente vivimos un momento muy complicado, muy poco claro en términos de qué va a ocurrir, y con una Europa que está prendida de un alfiler ahorita para tratar de entender y de anticiparse a las acciones que pudiese tomar Putin en las próximas horas y días. Y si ya de por sí, como decías, la invasión de Ucrania genera enorme preocupación mundial, la gran pregunta es si escalará el expansionismo ruso hacia otras naciones, Arturo. Bueno, como comentaba, hay preocupación de que esto pueda ser un primer paso para recuperar lo que Rusia y Putin en particular consideran una esfera de influencia natural de Rusia, con esta especie de revanchismo geopolítico que caracteriza al presidente ruso desde la disolución de la Unión Soviética, la disolución del Pacto de Varsovia, el fin de la Guerra Fría, donde pues muchas de estas que eran repúblicas soviéticas primero se han vuelto democráticas, el caso de los países del Báltico,
Ciertamente, con todas sus imperfecciones, pero Ucrania ciertamente es una nación mucho más prooccidental, mucho más democrática que lo que hay hoy en Rusia, y al final del día es un tema que también a Putin le importa y le importa mucho. Es decir, sí, argumenta el tema de la OTAN y de la potencial expansión de la OTAN y evitar que Ucrania se vuelva en algún día miembro de la OTAN, pero creo que uno de los factores que detonó esta amenaza que se cierne sobre la paz en Europa desde octubre, cuando movilizó tropas a la frontera, es la amenaza de una democracia vital, funcional en su frontera, que además está cada vez más enchufada a el resto de Europa occidental. Este creo que puede ser el tema importante, y que además puede ser digamos, un manual de juegos que Putin busque replicar en otras zonas periféricas a Rusia que él considera debieran ser países o satélite o bajo la tutela o, digamos, ligados geoestratégicamente con Moscú. Las medidas anunciadas por el presidente Biden y los miembros de la OTAN, pregunto, ¿serán suficientes para contener la ambición expansionista de Putin? No lo sé, el pasado ha demostrado que no. El pasado, cuando el gobierno ruso, cuando algunos funcionarios del gobierno ruso han sido sancionados tanto por países europeos como por Estados Unidos en momentos distintos, cuando Rusia invadió por primera vez Ucrania en el 2014 y se anexó la península de Crimea, cuando han envenenado y asesinado a opositores políticos. Las sanciones al final del día pues tienen un impacto relativamente corto, y creo que claramente Putin ha tomado la decisión de que en términos de riesgo y beneficio puede sobrellevar por lo menos un cierto tiempo las sanciones que le están siendo impuestas mientras tú y yo estamos hablando esta noche. Al final del día creo que también lo que ha sido muy importante en el cálculo y en la decisión del presidente ruso es, primero, un Estados Unidos brutalmente polarizado y dividido, un partido republicano que hasta hace pocas horas estaba criticando a Biden y defendiendo las acciones de Putin en la frontera con Ucrania, el repliegue catastrófico de Estados Unidos de Afganistán, que mandó señales muy preocupantes tanto a aliados como a rivales estadounidenses en el mundo, el pensar que precisamente por la dependencia europea de los suministros de gas natural tiene el presidente ruso una capacidad de palanqueo importante sobre algunas de las naciones aliadas de Estados Unidos en Europa y que son miembros de la OTAN. Veremos qué pasa. También yo creo que mucho va a depender de lo que ocurra en las siguientes horas, si Putin se detiene aquí o si efectivamente busca una invasión completa y un control completo del territorio ucraniano. Se van a complicar mucho más las cosas. Es una de las razones por las que además Estados Unidos rápidamente ha dicho que no mandará efectivos militares estadounidenses, en parte porque Ucrania, además, al no ser miembro de la OTAN no está obligada a defender Ucrania, pero también porque en el momento que tienes tropas sobre el terreno y entran en contacto con soldados rusos, ahí sí las cosas se te pueden ir de la mano. La reacción de México había sido considerada tibia. Anoche que platiqué aquí con la embajadora Marta Bárcena, me decía que la palabra rechazar debería ser modificada para utilizar la palabra condenar. Sin embargo, a media tarde hubo una rectificación que ya referíamos al inicio del programa. El canciller Marcelo Ebrard dio un giro radical al señalar que México rechaza el uso de la fuerza y condena enérgicamente la invasión rusa a Ucrania. Estoy leyendo el tuit. Dice, demandan cesen las hostilidades, se inicie el diálogo, se proteja a la población y da instrucciones al embajador ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, para que actúe en ese sentido en el Consejo de Seguridad. No es momento para tibiezas, Arturo Sarucán. Sin duda, yo creo que afortunadamente el canciller recalibró, sobre todo después de las lamentables declaraciones de esta mañana del presidente López Obrador,
que fueron una especie de combinación de lugares comunes, banalidades, parecía concurso en Miss Universo, francamente, Guillermo, en donde la palabra condena a una invasión a un país independiente, soberano por otro, pues parece que al presidente pues, no le importa, o no entiende lo que está en juego y se queda en las platitudes y las generalidades de México es un país amante de la paz y la solución pacífica a controversias. Creo que afortunadamente la Cancillería logró tomar las riendas de la narrativa diplomática mexicana, porque esas declaraciones del presidente López Obrador no pasaron inadvertidas aquí en Washington y han generado una molestia y una preocupación profundas de que un país vecino, el primer socio comercial, dependiendo de la temporada del año, de Estados Unidos, que es México, un socio comercial, económico fundamental, esté, y que además esté como miembro no permanente del Consejo de Seguridad en este momento, salga con este tipo de posicionamientos articulados por el presidente. Y probablemente el giro que dio la Cancillería obedece a ese malestar en Washington. En la conversación que refería con la embajadora Marta Bárcena anoche, me decía también que lo sucedido representa el fracaso de la diplomacia y un debilitamiento de la ONU que pone en tela de juicio su viabilidad. ¿Estás de acuerdo con esa opinión? Yo no sé si pone en viabilidad a la ONU. Ciertamente es un fracaso, primero, de la diplomacia, segundo, de la efectividad de la ONU para ser un factor de disuasión. En varios momentos de la discusión en el Consejo de Seguridad hoy en Naciones Unidas, el secretario general ni siquiera estuvo presente. Es decir, sí hay una erosión importante del peso y la credibilidad y la efectividad del máximo organismo internacional, pero creo que también lo que nos debe preocupar es que un país con un régimen autoritario está claramente regresando a prácticas geopolíticas de un pasado que la comunidad internacional ciertamente pensaba superadas y que la Unión Europea y los países de Europa pensaban que eran cosa del pasado. Hoy tenemos el despliegue de tropas en suelo europeo más importante desde la Segunda Guerra Mundial, Guillermo, y además la amenaza de que tengamos movimientos de población y de refugiados muy importantes hacia países europeos, como no habíamos visto tampoco en términos de movimiento de poblacional desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Creo que sin duda es un momento enormemente trágico para el sistema internacional y para las relaciones internacionales del siglo XXI, y un tema que además otras potencias están viendo con lupa, porque una China que tiene reivindicaciones sobre Taiwán, pues también está midiendo cómo reacciona la comunidad internacional, cómo reaccionan las Naciones Unidas. No estoy ni por mucho sugiriendo que mañana China quiera hacer lo propio con Taiwán, pero en momentos en donde China ha estado ejerciendo su musculatura en el mar de la China meridional y aumentando vuelos en zonas aéreas de Taiwán, es un tema que también puede tener repercusiones en otras geografías y en otras zonas del mundo. Nos queda tema para hablar seguramente durante algún tiempo. Embajador Arturo Sarucán, muchas gracias por estar con nosotros y compartir tus opiniones en estos momentos sin duda desafiantes para la humanidad. Es un placer estar siempre contigo, Guillermo. Muchas gracias, Arturo. Hasta pronto.